Chicos, muy buenos días. Les habla la Miss Dora. Hoy nos encontramos en una nueva clase y también con un nuevo tema, en una nueva semana. Espero que la semana que hayan pasado hayan estado bien. Lo mismo su familia. El tema que vamos a abordar, que vamos a tratar el día de hoy, es un tema bastante importante. Se trata de la autonomía moral, de la autonomía moral, de la conciencia moral de que poseemos cada una de las personas. ¿No? Por ejemplo, a lo largo de la vida tomamos diversas decisiones en las que influyen nuestras creencias, nuestras costumbres y valores. A veces tenemos claro qué queremos o qué nos conviene elegir. En otras ocasiones dudamos y la indecisión se adueña de nosotros. Para aprender a discernir lo que es correcto y actuar conforme a ello, es importante incorporar en nuestra vida valores morales que nos permitan desarrollar desde jóvenes nuestra autonomía moral. Vamos a ver ahora, pero antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Las decisiones morales que tomamos nos afectan a nosotros y de qué manera? Voy a repetir la pregunta. ¿Las decisiones morales que tomamos nos afectan a nosotros de qué manera? Ahora sí quiero dar un concepto de conciencia. ¿Qué cosa será conciencia? Siempre hablamos, yo actúo porque mi conciencia me dice esto, yo estoy tranquila con mi conciencia. Siempre hablamos de conciencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa será la conciencia? La conciencia es la capacidad de distinguir entre las acciones desde un punto de vista moral, lo cual motiva una reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. ¿Qué he hecho bien? ¿Estará bien lo que hice o estará mal? ¿Qué dice mi conciencia? ¿No? A ver, vamos a ver ahora el fundamento de la vida moral. Una característica distinta del ser humano es su capacidad para gobernar su conducta y reflexionar sobre ella. Condición que se relaciona con la moral y la ética. Ambos términos se emplean indistintamente para definir el carácter o costumbre, a partir del cual los seres humanos orientan sus acciones y proyectan sus vidas. ¿Qué será la moral? La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, que se proyectan en normas de comportamiento que dirigen la conducta de las personas. En cambio, la ética es una reflexión sobre la moral. Cuestiona por qué consideramos válidos unos comportamientos y otros no. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades, buscando su fundamento y legitimización. Enuncia principios generales o universales, inspirados de toda conducta. Crea teorías que establezcan y justifiquen aquello lo que es necesario vivir. La moral da pautas para la vida cotidiana, mientras que la ética es el estudio o reflexión sobre qué origina y justifica esas pautas. Vamos a ver acá. Yo tengo conciencia moral. Cumplo una promesa que hice ayer, pese a que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento me ha creado problemas. Yo le hice una promesa, pero lo cumplo, aunque después me pese, me está pesando y me va a crear problemas, pero tengo que cumplirle porque yo lo prometí. Ayudo voluntariamente a un compañero de clase, aunque me arriesgue a herir su orgullo. Aunque de repente él se sienta mal de lo que yo lo ayudé, pero yo lo ayudé con todo corazón, voluntariamente lo hice, ¿no? Porque mi corazón me dijo que lo hiciera eso. Decido si algo que ser
o no ser sincero con un compañero de clase que quiere ser mi amigo. ¿Cómo hago? Tengo que ser o no sincero con mi compañero. Eso es la moral. Al hacer eso estoy actuando con la moral. Y con la ética, ¿cómo voy a actuar con la ética? Razono que los pactos que han de cumplirse, pues lo contrario tendría que hacer contratos legales en lugar de acuerdo de amigos. Reflexiono sobre los valores preguntándome si el valor de la autenticidad es preferible que el de la amistad. ¿Cuál de los valores son mejores? También quiero yo dar un concepto de moral. ¿Qué cosa será la moral? En palabras más sencillas. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelos de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Entonces, moral indica que es algo correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona, actuando con la moral, ¿no dice? ¿Qué cosa será ética? La ética ojo, estudia la moral, ¿eh? Estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. Acá vemos en esta lámina que dice nuestra vida moral. Nuestra vida moral está relacionada con los sentimientos, con el lenguaje, la razón, la libertad y la argumentación, y en fin, ¿no? Está relacionado con todo lo que nos rodea y con lo que nos rodea en nuestra vida. Vamos a ver ahora por qué somos seres morales. Una de las cuestiones más importantes que tiene que responder la ética es explicar las razones que justifican la moralidad. Es decir, el hecho que en todo grupo humano exista una dimensión moral. A lo largo de la historia se han propuesto diferentes formas de fundamentar la dimensión moral que poseemos todos los seres humanos. Uno de ellos es la fundamentación de los logos, en los logos. Los sentimientos como fundamento y el fundamento de la libertad es la libertad. En el siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de la fundamentación en el logos. Repito, en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles propuso que nuestro ser moral se basaba en el logos, término griego, con el que se refirió a la palabra y la razón. Según este planteamiento, los seres humanos somos seres morales, porque tenemos razón y lenguaje. Nos diferencia de los animales, ¿no? Porque tenemos razón y hablamos. Y por ello podemos diferenciar nosotros las cosas buenas y las cosas malas, ¿no es cierto? Por el hecho de que tenemos razón, diferenciamos lo que es bueno y lo que es malo. Los sentimientos como fundamento. En tiempos modernos, David Hume planteó que los hechos no son ni buenos ni malos, sino simplemente hechos. Por lo tanto, los seres humanos, los que valoran los hechos que perciben a su alrededor, esa valoración depende del sentimiento de grado o desagrado que surge espontáneamente en ellos cuando lo perciben. Para Hume, esos sentimientos son iguales para todos los seres humanos. Capacidad a la que le denomina él simpatía. Y el fundamento es la libertad. ¿A qué se refiere esto? Cuando habla del fundamento, que el fundamento es la libertad, está diciendo que él
Para el filósofo Immanuel Kant, la libertad es la principal característica de la voluntad de los seres racionales. ¿Qué cosa hacemos seres? ¿Quiénes son los seres racionales? Los que razonan, ¿verdad? De los seres racionales. Por ello considera que la dimensión moral de los seres humanos no se puede comprender sin la libertad, porque no tiene sentido indicarle a alguien qué conductas debe tener y cuáles debe evitar si no tiene libertad para poder hacer lo contrario en cada caso, ¿no? Como ya les dije acá, los sentimientos están relacionados con todos los sentimientos, el lenguaje, la libertad. Ahora, ¿qué es una teoría ética? La ética se ocupa de los sentimientos de lo moral y también de la dimensión de lo moral. Por lo tanto, trata de explicar por qué tenemos que ser morales y qué consecuencias podemos esperar de nuestras decisiones y acciones en lo cotidiano. Para explicar cuándo una elección es moralmente razonable, se han formulado distintas teorías éticas, cada una de las cuales ha ofrecido un criterio de racionalidad. Conocer estos criterios resulta valioso cuando nos enfrentamos a problemas morales que exigen de nosotros asumir una postura determinada, para lo cual es importante aprender a tomar decisiones humanizadoras que cuenten con el sentimiento y la razón. Todas las teorías se ocupan de los mismos conceptos: valores, bienes, deberes o normas, fines, virtudes y felicidad. Para cada uno los organiza de modo distinto, porque utilizan métodos diversos y porque cada una considera alguno de ellos como central y los restantes como dependientes de él. Las teorías pueden dividirse en dos grupos. La primera es la aristotélica y hedonista. Esta nace en Grecia, en el siglo IV a.C., con la convicción de que la moral consiste en la búsqueda de la felicidad. Y el segundo es la kantiana ideológica. Surgen respectivamente a fines del siglo XVII y en el último cuarto del siglo XX. Ambas consideran que el verdadero problema moral es la noción y el fundamento de la dignidad humana, así como los criterios para respetarla. Mientras que la aristotélica, busca la felicidad, acá la otra, la dialógica, busca el diálogo. Para él lo más importante es el diálogo. Y para aristotélica busca la felicidad. Él quiere encontrar la felicidad. Vamos a ver en qué le encuentra la felicidad. ¿Cuál será la ética de la felicidad ahora? Todas las personas deseamos ser felices, ¿no? O al menos acercarnos a ese ideal. Por lo general también nos preocupa que los demás lo sean. No solo yo quiero ser feliz, que también los demás lo sean. Y aunque cada persona entienda que la felicidad, de una manera particular, se podría decir que la felicidad es aquella situación en la que se siente que todo va conforme con lo que uno quiere. Soy feliz porque me compré un auto, soy feliz porque me compré un reloj. Cada uno es feliz de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Algunos identifican felicidad con placer. No obstante, hay casos en los que una persona se siente feliz sin disfrutar
de ninguna de las sensaciones que la mayoría considera placenteras. El placer consiste en obtener una satisfacción sensible, mientras que la felicidad es autorrealizarse, en llevar a cabo los propios proyectos de vida, procesos que no siempre produce placer. Otros consideran que felicidad y bienestar son sinónimos, aunque es cierto que un mínimo de bienestar espiritual y material es necesario para ser feliz. También hay gente que lo tiene, hay gente que en realidad lo tiene todo. Tiene salud, tiene dinero, tiene fama, pero no es feliz. ¿No? Acá para muchas felicidades, para muchos encontrar la felicidad. Por ejemplo, ya tuve mi cartón, ya soy titulada y soy feliz porque cumplí, llegué a la meta que yo quería. Y muchos son felices con esos. Pero no a todos los hace felices eso, ¿no? Hay muchas personas que lo tienen todo. Tienen salud, dinero, fama, incluso hasta profesionales. Y en el fondo son vacías, gente vacía. No son felices. Algo falta. Algo falta, encontrarse en ellos mismos, les falta algo para que encuentren a su manera, porque cada uno es feliz a su manera. Yo no voy a querer que todos sean felices porque yo tuve esto. No, cada uno es feliz a su manera o por algo que él ha logrado, ¿no? Ahora vamos a ver los modelos de felicidad. La felicidad como autorrealización, la felicidad como autosuficiencia, la felicidad como placer, la felicidad como solidaridad y la felicidad como realización social. Vamos a ver la felicidad como autorrealización. Considera que una persona es feliz cuando llega a realizarse como tal, en el más pleno sentido de la palabra. Esto se logra a través de la reflexión intelectual o cuando uno consigue dominar sus pasiones por el intelecto. La felicidad como autosuficiencia sostiene que la felicidad consiste en la libertad radical del individuo frente a todas las normas y las instituciones sociales. ¿No? Para él la felicidad es la libertad. Es feliz y es libre. Bueno, acá vamos a ver la felicidad como placer. Se plantea que el ideal de una vida sabia es el goce bien calculado. Es sabio quien sabe calcular cuáles son las actividades que le proporcionan mayor placer y menor dolor. Él busca placer y busca el placer donde no haya para él ningún dolor y sea fácil. Buscar el placer pero fácil y ningún esfuerzo, ¿no? Que no hacer ningún sacrificio y obtener el placer. La felicidad como solidaridad. Surge del cristianismo y considera a la felicidad como el libre sometimiento del hombre a la voluntad de Dios. Eso se manifiesta en la obediencia a sus preceptos, el principal de los cuales es el de la solidaridad. Es bueno ser solidarios, ¿no es cierto? Es bueno ser solidarios. La persona solidaria es un valor que no todas las personas lo tenemos, ser solidarios. Sé que alguien desea algo y yo lo tengo, pero yo también lo uso, pero él lo necesita más que yo. Entonces yo me solidarizo con él, dando lo que yo tengo para que él pueda satisfacer esa necesidad que él tiene. Esa es solidaridad. La felicidad como realización social. Considera la felicidad como un medio útil para la satisfacción de las necesidades sociales. Así, la meta de la moral consiste en alcanzar la felicidad para el mayor número posible de seres vivos. John Stuart Mill, pensador utilitarista, asegura que se puede exigir a un hombre sacrificar su propia felicidad por la felicidad común. Acá habla de la
Felicidad como realización social que sacrifica él su propia felicidad, pero que tengan el resto, felicidad por la felicidad del resto, de los demás, ¿no? Del bien de la felicidad común, por eso del resto, ¿verdad? La ética del deber. Además de la felicidad, hay un elemento ético importante, que es, ¿cuál será ese valor ético importante? Es el deber. ¿Qué es el deber? Se entiende como el sentimiento que nos impulsa a optar una determinada acción y no por otra, debido a la que la consideramos moralmente válida. En la filosofía moderna, el deber ha sido objeto de análisis, en especial por dos importantes filósofos, Immanuel Kant y Habermas. Según Kant, las personas que tenemos una conciencia moral que está en la razón, la que nos indica cómo debemos actuar, las leyes morales dictadas por la razón son un imperativo categórico, porque no podemos escapar de ellas y porque son válidas en todas las situaciones. Una norma moral tiene el rango imperativo categórico cuando considera que todos los seres humanos deben cumplirla. Considera que a las personas como fines en sí mismas y no como medios para obtener algo. Habermas, por su parte, considera que falta un elemento en la ética kantiana. ¿Cuál será esa? La razón. No elabora imperativos categóricos aisladamente, sino a través de un diálogo, un intercambio de ideas con otros seres humanos. Por ello, su propuesta es conocida como ética dialógica. Según esta perspectiva, una ley es moral cuando todos los afectados por ella están de acuerdo y le dan su consentimiento porque favorece a los intereses de los seres humanos. O sea, mientras que la filosofía, mientras que Kant actúa con la razón, para Habermas lo importante es el diálogo. Para él lo más importante es el diálogo. Son dos controversias, ¿no? Mientras que uno quiere, la razón actúa con las leyes morales dictadas por la razón, debemos de actuar de acuerdo a como nos dicta nuestra conciencia, mientras Habermas actúa por el diálogo. Son un intercambio de ideas, ¿no? Aristóteles ya lo dijo, la ética depende de la razón y el lenguaje, de la razón y del lenguaje, ¿no es cierto? El deber es una experiencia cotidiana. En la vida moral del ser humano hay un elemento que aparece con fuerza, el sentimiento del deber. Existen 4 tipos de deberes: legal o jurídico, el religioso, social y moral. El legal o jurídico incluye las leyes que dicta el Estado. Uno de ellos es, por ejemplo, cuidar a los hijos, no robar, no matar. Su incumplimiento, si alguien incumple, bueno, tendrá una sanción que será la pena de cárcel, ¿no? Y en lo religioso comprende las normas de conducta delimitadas y exigidas por una determinada religión. Vamos a poner el caso de los adventistas. Ellos no pueden tomar alcohol. Ellos no deben tomar por nada del mundo alcohol, ¿no? La abstinencia al alcohol son ellos. En lo social, contempla las normas de conducta o costumbres sociales que se espera que las personas cumplan, ¿no? Por ejemplo, mucho ya se ha perdido, un poco se está perdiendo las reglas de cortesía. No debe faltar, ¿no?
en la vida moral no debe faltar las reglas de cortesía. Y hay muchas formas de cumplir las reglas de cortesía. Si una persona, un hombre, un joven, está sentado en el bus y una persona, una mujer, está parada, es necesario darle el asiento, ¿no? O si un esposo va con su esposa a un restaurante, lo justo es que él jale la silla bonito y lo haga y le dé el asiento a ella, ¿no? Esas son normas sociales. En lo moral, abarca las acciones que son motivadas por lo que nuestra conciencia moral nos indica. Tienen una restricción o censura interna. Bueno, si observamos detenidamente los tipos de deberes que damos a cuenta de que hay deberes que se repiten. Por ejemplo, no matar es un deber jurídico, pero también religioso y moral. Ayudar a un vecino en apuros es un deber social. Y para los creyentes es además un deber religioso. Para entender mejor esta situación debemos distinguir entre el contenido del deber y el contenido y la forma del mismo. Vamos a ver cuál es el contenido del deber. Deber es lo que manda o prohíbe. Ejemplo, que se ayude a las personas accidentadas o que se copie en los exámenes. El contenido puede ser común a diferentes deberes, puesto que ciertas conductas pueden ser consideradas igualmente buenas o malas desde varios puntos de vista. Y la forma de un deber es el punto de vista que se adopta para tomarlo como guía. La forma puede ser jurídica, social, religiosa, moral. Un mismo contenido, como no se debe estafar, puede aparecer bajo varias formas y cada una de ellas tiene implicaciones diferentes. Como deber legal, cuenta con las amenazas de castigo que puede ejercer el Estado si uno no la cumple. En cambio, desde el punto de vista religioso, es un deber que tiene relación con el amor al prójimo, puesto que si uno ama a los demás, no debe estafarle. Por último, como deber moral se trata de una cuestión de conciencia, que parte del reconocimiento de que no debemos estafar a nadie, porque no es forma correcta de tratar a los demás. Para terminar, la moral en sí, vamos a resumirlo, la moral es un conjunto de normas, de valores, creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. ¿No? En cambio, la ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, define la conciencia como la conciencia del comportamiento moral. Bueno, chicos, a lo largo de toda la vida, todos los deberes son complementarios. Ninguno es más que otro. Todos son iguales, todos son buenos y hay que cumplirlos. Chicos, esto es todo por hoy. Hasta la próxima clase. Les recomiendo que se cuiden mucho. Guarden la distancia, por favor, guarden distancia. No se olviden de la mascarilla y el lavado de manos continuo. Y quédense en casa. Chicos, quieran a su familia, quiéranse ustedes, para volvernos a encontrar y darnos un abrazo cuando es debido, cuando es el momento. El día martes nos estamos viendo en el foro. Gracias, chicos, por escucharnos. Hasta la próxima.